En el corazón de Buenos Aires, en la vibrante y caótica feria de Mataderos, la tensión crecía como una nube de tormenta en un día de verano. Un policía corrupto, un hombre inflado por una autoridad mal entendida, ejercía su tiranía sobre los puesteros, esos pequeños comerciantes que eran el alma del lugar. Pero el coraje inesperado de una joven llamada Valentina estaba a punto de cambiarlo todo. Con una voz que cortó el aire y una acción que nadie vio venir, Valentina se convirtió en un faro de resistencia contra la injusticia. En medio del bullicio de esa feria, un microcosmos de la vida porteña, una joven caminaba con una gracia que parecía ajena al desorden que la rodeaba. Era Valentina, una chica de 25 años cuya belleza serena captaba la atención de cualquiera que se cruzara en su camino. Su piel clara, casi de porcelana, resplandecía suavemente bajo el sol del mediodía que se filtraba a través de los toldos de lona. Su largo cabello negro, liso y brillante, caía en una cascada hasta casi rozar su cintura, moviéndose con el ritmo de sus pasos. Vestía de forma sencilla pero con un estilo innegable, una remera blanca ajustada que delineaba su esbelta figura y unos pantalones negros que le daban un toque de elegancia casual. Sus pasos eran ligeros pero firmes, llenos de una confianza tranquila. Parecía ser una de esas personas que no se dejan intimidar por el mundo. El ambiente de la feria ese mediodía era un torbellino de actividad. Los vendedores, con sus voces roncas por el esfuerzo, pregonaban sus mercancías. El sonido de los regateos, de las bromas y las conversaciones se mezclaba en una sinfonía urbana. El aroma a cuero de las artesanías de los gauchos se entrelazaba con el humo tentador del asado y los choripanes que se cocinaban en parrillas improvisadas, creando esa atmósfera inconfundible de la cultura argentina. El rasgueo de una guitarra tocando una zamba llegaba desde un rincón, mientras el murmullo de los niños que correteaban entre los puestos añadía una nota de alegría inocente. Todo se fusionaba en una armonía única y vibrante. Valentina se abría paso por los pasillos abarrotados con una leve sonrisa dibujada en el rostro. En medio de esa multitud, parecía una flor delicada floreciendo en un campo caótico, atrayendo miradas sin siquiera intentarlo. Pero detrás de esa fachada de paz y normalidad, algo oscuro acechaba, una sombra que pronto rompería la armonía de la tarde. Valentina quizás no lo sabía, pero sus pasos seguros la estaban llevando directamente hacia un momento crucial, un instante en el que su valentía y sus principios serían puestos a prueba de la forma más cruda. Sin que ella lo sospechara, ese día soleado, que debía ser una simple y agradable jornada de compras, estaba a punto de convertirse en el escenario de un acto de rebelión que nadie olvidaría. La feria de Mataderos era el pulso vital del barrio, un lugar donde todas las clases sociales se mezclaban para satisfacer sus necesidades y disfrutar de las tradiciones. Los puesteros, con una agilidad forjada por años de oficio, atendían a los clientes, exhibiendo sus productos mientras lanzaban sus cantinelas para atraer a los posibles compradores. En una esquina, una mujer mayor, doña Elvira, ofrecía sus pimientos rojos y tomates relucientes con una voz potente y cálida. En otro lado, un vendedor de salames y quesos de campo cortaba una muestra con pericia, gritando: «Queso de Tandí, el mejor del país, pruebe sin compromiso». El sonido de las negociaciones era la música de fondo, mezclado con las risas de los niños que corrían entre los puestos. En medio de todo, el aroma de las especias, las frutas frescas y las empanadas recién horneadas impregnaba el aire, dándole a la feria un carácter que no se encontraba en ningún otro lugar. Valentina caminaba relajada entre la multitud, llevando una bolsa de tela que ya contenía algunas compras del día. Se detuvo un momento en un puesto de verduras, tomándose su tiempo para elegir unos tomates redondos y firmes, recién traídos de una quinta cercana. Sus manos delicadas los seleccionaban uno por uno, asegurándose de llevar a casa solo lo mejor. Mientras compraba, Valentina se deleitaba con el ambiente de la feria, un lugar que siempre le había parecido fascinante. Para ella, no era solo un espacio de transacciones comerciales, sino un espejo de la vida misma, lleno de color y dinamismo. Observaba cómo los vendedores interactuaban con los compradores, cómo trabajaban incansablemente, a menudo en condiciones precarias, para ganarse el pan. Sentía una profunda conexión con ellos, un respeto genuino por esa gente que se ganaba la vida con honestidad y esfuerzo.
Pero en medio de esa rutina bulliciosa, algo comenzó a perturbar la atmósfera. Lentamente, una ola de tensión empezó a palparse, como un viento helado que se colaba de repente bajo el sol abrasador. La alegría del mercado comenzó a desvanecerse cuando el sonido de unos pasos pesados y autoritarios se escuchó acercándose. Los vendedores que hasta hacía un momento estaban absortos en su trabajo, comenzaron a mostrarse inquietos. Algunos dejaron de hablar, mientras que otros se apresuraron a ordenar sus puestos, como si esperaran una inspección no deseada. Valentina, que todavía estaba eligiendo sus verduras, levantó la vista, notando el cambio abrupto en el comportamiento de la gente a su alrededor. Algo andaba mal, algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Y Valentina, con un instinto agudo, supo que aquello no era una buena señal. El ambiente de la feria, que antes rebosaba de actividad y alegría, se transformó abruptamente cuando esos pasos pesados y decididos se hicieron más cercanos. Desde el final del pasillo, apareció un hombre corpulento, vestido con un uniforme de policía arrugado, con varios de los botones superiores de la camisa desabrochados, revelando una barriga prominente que se asomaba por encima del cinturón. Ricardo Vargas, ese era su nombre. Un hombre de unos 40 años, conocido por todos en la feria no como un protector, sino como una amenaza andante. Su mirada era dura, cargada de arrogancia, y cada uno de sus pasos parecía exudar un aura de intimidación que se extendía como una plaga por cada rincón del mercado. El gentío que antes llenaba el pasillo comenzó a dispersarse. Los vendedores que estaban ocupados atendiendo a sus clientes detuvieron sus actividades en seco. Algunos intentaron evitar su mirada, mientras que otros solo pudieron quedarse quietos, con la cabeza agacha, esperando no convertirse en el objetivo de su ira. Hoy, Vargas se detuvo en medio del pasillo. Con las manos en las caderas, sus ojos barrieron la feria como un rey inspeccionando sus dominios. No había sonrisa en su rostro, solo una mirada fría que hacía que cualquiera que se atreviera a sostenerla desviara la vista de inmediato. De repente, sin mediar palabra, se acercó a uno de los puestos más pequeños y humildes. Con una patada brutal, derribó una pila de cajones de un viejo vendedor. Las naranjas que estaban cuidadosamente apiladas ahora rodaban por el suelo polvoriento, mezclándose entre los pies de los compradores confundidos. El vendedor solo pudo quedarse paralizado, con el rostro pálido y el cuerpo temblando, pero ni una sola palabra de protesta se atrevió a salir de su boca. Vargas resopló, visiblemente disfrutando del miedo que había provocado. ¿Qué pasa? ¿Se quedaron mudos? ¿O tengo que recordarles quién manda acá?, dijo con un tono cargado de burla. El mercado estaba ahora en un silencio casi total. Parecía como si todos contuvieran la respiración, temerosos de cometer cualquier error que pudiera atraer la atención de Vargas. Sin embargo, en medio de ese silencio cobarde, había una persona que ya no podía contenerse. Valentina, que estaba a pocos metros de la escena, lo había presenciado todo con una furia creciente en sus ojos. Apretó los puños con fuerza, sus nudillos blancos. Todo su cuerpo vibraba con una ira que no podía ocultar. Su corazón se negaba a aceptar un comportamiento tan cruel y abusivo, especialmente hacia la gente humilde que solo intentaba ganarse la vida. Valentina dio un paso adelante, ignorando las miradas de advertencia de quienes la rodeaban. Esta vez, no se quedaría callada. Vargas podía haber sembrado el miedo en los corazones de todos en esa feria, pero Valentina estaba decidida a ser la primera en levantarse contra él. La atmósfera tensa se volvió aún más sofocante, como una bomba de tiempo a punto de estallar. Vargas comenzó a moverse de un puesto a otro, como un depredador acechando a su presa. Con el rostro lleno de arrogancia, miraba a los vendedores que se encogían de miedo ante su presencia. ¿Dónde está la guita de la seguridad, No se hagan los olvidadizos, su voz retumbó, resonando en el silencio cada vez más profundo del mercado. Uno de los vendedores, un hombre mayor, flaco y con ropa gastada, intentó hablar. Señor oficial, la venta ha estado floja hoy, pero antes de que pudiera terminar la frase, Vargas pateó una de sus canastas de fruta, esparciendo su contenido por el suelo. No quiero excusas. Si no queréis pagar, no vendas acá, espetó, su voz cargada de amenaza.
El anciano solo pudo bajar la cabeza, temblando, antes de sacar unos pocos billetes arrugados de su bolsillo con manos temblorosas. Vargas tomó el dinero sin el más mínimo gesto de gratitud. En su lugar, lo miró con desdén, como si la cantidad fuera un insulto a su avaricia. Esto solo. Si el mes que viene falta de nuevo, te aseguro que tu puesto desaparece, lo amenazó con una soberbia palpable. Después de eso, se dirigió al siguiente puesto, esta vez el de una mujer que estaba ocupada arreglando sus verduras. Al ver a Vargas acercarse, la mujer se apresuró a sacar dinero de un pequeño monedero, sin esperar a que la amenazara. Pero Vargas, deliberadamente, volcó una pila de verduras sobre la mesa de la mujer, solo para demostrar que podía hacer lo que quisiera. Rápido, no seas lenta. No tengo tiempo para comerciantes inútiles como vos, le gritó, riéndose con cinismo. Los otros vendedores que presenciaban la escena solo podían permanecer en silencio, aterrorizados de ser los siguientes. Algunos que no podían pagar simplemente bajaban la cabeza, rezando para que Vargas pasara de largo sin causar más problemas. Pero Vargas nunca estaba satisfecho. Continuó su recorrido, sus pasos pesados marcando el ritmo del miedo que se extendía como un incendio entre los puestos. Los comerciantes, que antes estaban llenos de vida, ahora se rendían, entregando lo que Vargas exigía para evitar más daños a sus mercancías. Su miedo era tangible, y era algo que Vargas siempre disfrutaba. Sin embargo, en medio de todo eso, había una figura que no podía tolerar más este trato cruel. Valentina, que lo observaba todo con una ira que le quemaba por dentro, sintió que la sangre le hervía. Sabía que esto había ido demasiado lejos, y si nadie se atrevía a enfrentarlo, entonces ella sería la primera en oponerse a la arrogancia de Vargas. En medio del miedo de todos, Valentina se erguía en el centro de la feria, presenciando con sus propios ojos cómo Vargas actuaba con total impunidad contra los pequeños comerciantes que solo intentaban ganarse la vida. Cada patada a un puesto, cada amenaza que salía de su boca y cada rostro pálido de miedo entre los vendedores hacían que la sangre de Valentina hirviera. Sintió que su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de una rabia incontenible. ¿Cómo era posible que un policía, que se suponía debía proteger a la gente, tratara a los ciudadanos más vulnerables como basura? Valentina sabía que una injusticia como esa no podía ser ignorada. No le importaba que Vargas fuera policía. No le importaba que nadie más en la feria se atreviera a hacerle frente. En su mente solo había una cosa clara: esto estaba mal. Y alguien tenía que detener a ese hombre. Sin dudarlo, Valentina dio un paso adelante, abandonando su lugar. Sus pasos eran firmes, decididos, llenos de un coraje que sorprendió a todos. Aunque su corazón sabía que se estaba adentrando en una confrontación peligrosa. Todos en la feria comenzaron a notar su movimiento. Algunos vendedores la miraron con asombro, viendo a una joven acercarse a Vargas con una expresión de pura furia. Vos, pará, gritó Valentina con voz potente. Su voz cortó el silencio tenso que se había apoderado del mercado. Vargas, que estaba ocupado contando el dinero que acababa de extorsionar a un vendedor, se giró bruscamente. Levantó una ceja, sorprendido de ver quién se atrevía a interrumpirlo. ¿Qué pasa, piba? ¿Te crees que esto es asunto tuyo?, preguntó con un tono cínico, una sonrisa burlona asomando en sus labios. Pero Valentina no retrocedió. Con una mirada tan afilada como la de un soldado listo para la batalla, respondió: esto es asunto de todos. Lo que estás haciendo está mal. Sos policía, deberías protegerlos, no atormentarlos. Vargas pareció sorprendido por la audacia de Valentina, pero su sorpresa se convirtió rápidamente en una carcajada sonora y despectiva. ¿Te crees que me importa tu sermón? ¿Y quién sos vos para decirme lo que tengo que hacer?, dijo mientras acercaba su rostro al de ella, intentando intimidarla con su presencia. Pero Valentina se mantuvo firme, sin retroceder ni un centímetro. No soy nadie, respondió con voz firme. Pero no me voy a quedar callada mientras alguien actúa con la prepotencia de un matón como vos. Esas palabras resonaron en los oídos de todos en la feria.
Los vendedores, que hasta entonces habían permanecido en silencio y con la cabeza agacha, comenzaron a sentir una chispa de esperanza. Mientras tanto, la ira de Vargas comenzó a manifestarse en su rostro, y la tensión en el aire se hizo casi insoportable. Valentina sabía que había encendido una mecha, y estaba preparada para enfrentar cualquier cosa que viniera a continuación. Valentina se plantó frente a él. Una figura esbelta y joven frente a un hombre corpulento, pero con una valentía que anulaba cualquier desventaja física. Con voz clara y fuerte, rompió el silencio opresivo de la feria. Das vergüenza. Como policía, deberías proteger a la gente, no abusar de ellos solo porque tenés un uniforme y un poco de poder. Su voz resonó, firme y llena de una convicción que dejó a todos atónitos. Los vendedores, que antes se encogían de miedo, ahora levantaban la cabeza, observando la escena con el corazón en un puño. Vargas, que rara vez había sido desafiado, miró a Valentina con las cejas arqueadas. Su rostro mostraba incredulidad de que alguien, y menos una mujer joven, se atreviera a hablarle así en público. Sin embargo, en lugar de sentir vergüenza o reflexionar, Vargas estalló en una carcajada. Una risa cargada de cinismo, como si se estuviera burlando de la valentía que consideraba una estupidez. ¿Crees que tus palabras me importan? ¿Te pensás que me preocupa lo que decís?, dijo Vargas, su voz goteando desprecio. Se acercó más a Valentina, intentando dominarla con su tamaño y sus pasos pesados. ¿Y vos quién sos, ¿Te atreves a sermonearme? Esto es una feria, no un lugar para jugar a la justiciera. Si no te gusta, ándate de acá antes de que te haga arrepentir. Pero Valentina no se movió. Su mirada permaneció fija y desafiante. Su rostro no mostraba ni una pizca de miedo. Incluso dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. No iba a retroceder. Con un tono aún más firme, Valentina replicó: «No me importa quién sos, Vargas. No me importa lo que llevas puesto. Ese uniforme no es una licencia para actuar como un criminal. No sos un policía. Sos un delincuente disfrazado de protector del pueblo». Sus palabras fueron como un puñal. Cada sílaba que salía de su boca golpeaba el ego de Vargas. Los comerciantes y compradores que observaban la escena contuvieron la respiración. Algunos susurraban entre ellos, incrédulos de que alguien se atreviera a hablarle con tanta dureza. Pero a Valentina no le importaba quién la miraba. Solo sabía que lo que Vargas estaba haciendo estaba mal, y no se detendría hasta que él entendiera que sus acciones no quedarían impunes. Vargas, con el rostro enrojecido por la ira y la humillación, comenzó a perder el control. En sus ojos, la valentía de Valentina era más que un desafío, era un insulto que no podía tolerar. Las palabras afiladas y contundentes de Valentina habían herido el ego de Vargas como un cuchillo, desgarrando su arrogancia. Su rostro, antes engreído, se había puesto de un rojo intenso, no por el calor del sol, sino por una furia ardiente. No estaba acostumbrado a ser humillado, y mucho menos en público. Cada palabra de Valentina lo acorralaba, haciendo que su orgullo se sintiera pisoteado. «Basta», gritó Vargas, su voz retumbando en la feria. Su tono estaba cargado de rabia. Se acercó a Valentina con pasos pesados y apresurados, su rostro como el de un toro a punto de embestir. La feria, antes ruidosa, quedó en silencio. Todos estaban paralizados, observando la confrontación. Los vendedores asustados solo podían bajar la mirada y retroceder, mientras los compradores miraban con ansiedad, sin atreverse a moverse. Vargas, con su cuerpo imponente, agarró el cuello de la remera de Valentina con brusquedad. «¿Te crees muy valiente, ¿Pensás que podés hablarme como se te da la gana delante de todos?», dijo con una sonrisa cargada de ira. Sus ojos la miraban fijamente. Pero Valentina no mostró ni el más mínimo atisbo de miedo. Le devolvió la mirada con ojos llenos de desafío, como si lo retara a hacer lo que quisiera. Sus emociones desbordadas hicieron que Vargas perdiera la razón. En un instante,
Su mano grande y fuerte se cerró alrededor del cuello de Valentina, estrangulándola con violencia. Valentina intentó luchar, tratando de liberarse de la mano de Vargas que la asfixiaba, pero la fuerza del hombre era muy superior. «Mujer insolente, ¿crees que podés contra mí?», gritó Vargas, su rostro a centímetros del de ella, mientras su agarre se hacía más fuerte. Todos en la feria quedaron en shock. Algunos se taparon la boca, incrédulos ante lo que veían. Un policía, que se suponía debía hacer cumplir la ley, actuaba como un tirano fuera de control. Varios comerciantes parecieron querer intervenir, pero estaban demasiado asustados. Sabían que Vargas no dudaría en usar la violencia contra cualquiera que intentara detenerlo. Los niños comenzaron a llorar, y la atmósfera de la feria, antes llena de vida, se convirtió en un escenario de terror. Sin embargo, a pesar de que su cuello era oprimido y su respiración se volvía difícil, Valentina no se rindió. Miró a Vargas con ojos llenos de resistencia, como diciéndole que sus acciones no quebrarían su espíritu. Vargas podía tener la fuerza, pero la valentía de Valentina era algo que no podía derrotar tan fácilmente. Y en medio de esa tensión, un nuevo coraje comenzó a nacer en los corazones de quienes presenciaban la escena. Sabían que Vargas había cruzado una línea. Valentina sabía que no podía resistir mucho más tiempo bajo el agarre de Vargas. Su respiración se volvía entrecortada y la fuerza de aquel hombre corpulento apretaba su cuello cada vez más. Pero dentro de ella, creció una valentía más grande que el dolor que sentía. No se permitiría ser una víctima, y menos frente a las personas que también habían sido oprimidas por Vargas durante tanto tiempo. Sus ojos agudos vieron un trozo de madera, el mango de un cajón roto, tirado sobre una pila de mercancías a su lado. Con el último resto de sus fuerzas, extendió el brazo, lo agarró y lo apretó con firmeza. En un instante, Valentina blandió la madera con toda la fuerza que pudo reunir y golpeó directamente la cabeza de Vargas. «¡Basta!», gritó con una voz potente que resonó en toda la feria. El golpe fue seco y contundente. La madera impactó en la cabeza de Vargas con un sonido sordo que todos escucharon. El hombretón se tambaleó, su agarre en el cuello de Valentina se aflojó al instante. Vargas se llevó una mano a la cabeza, ahora palpitante de un dolor agudo, antes de que su cuerpo corpulento perdiera el equilibrio. Cayó al suelo con un ruido sordo. El polvo del suelo de tierra se levantó a su alrededor. Y por primera vez, la figura que durante tanto tiempo había sido considerada invencible, ahora yacía indefensa en el suelo. Vargas no se movió. Su cuerpo quedó inmóvil y su respiración pesada se escuchaba en medio del silencio del mercado. Valentina, con la respiración agitada, se mantuvo de pie sobre él, sosteniendo la madera como un soldado que acababa de derrotar a su enemigo. Su rostro estaba lleno de furia, pero sus ojos irradiaban una valentía extraordinaria. Todos en la feria estaban paralizados. No podían creer lo que acababan de ver. Una mujer, sola, había logrado derrotar a Vargas, el hombre que los había hecho vivir con miedo durante tanto tiempo. Lentamente, el silencio se transformó en susurros, y luego en vítores. Los vendedores, que antes solo podían callar, comenzaron a aplaudir y a vitorear, elogiando la acción de Valentina. ¡Qué valiente! Al fin alguien le puso un freno a Vargas. Las voces se alzaron desde todos los rincones de la feria. Sin embargo, Valentina no buscaba aplausos ni vítores. Simplemente se quedó allí, agarrando la madera con fuerza, mirando el cuerpo tendido de Vargas, asegurándose de que la amenaza realmente había terminado. En su corazón, sabía que su acción no era solo por ella, sino por todos los que habían permanecido en silencio por miedo. Vargas había caído, pero la lucha contra la injusticia no había terminado. Valentina había demostrado que el coraje, por pequeño que fuera, podía ser un arma más poderosa que el poder arrogante. Momentos después de que Vargas cayera inconsciente al suelo, la atmósfera de la feria, ahora llena de vítores, atrajo la atención de los colegas de Vargas que estaban cerca. 2 policías uniformados emergieron de la multitud. Sus rostros se tensaron al ver el cuerpo de Vargas tendido e indefenso en medio del mercado.
Uno de ellos corrió rápidamente hacia él, arrodillándose para comprobar su estado. Su rostro palideció. Claramente no esperaba que el hombre que consideraban invencible pudiera ser derribado por una joven. El otro colega se quedó rígido, su mirada barriendo a la multitud, como si tratara de entender qué había sucedido. Sin embargo, las miradas de la gente en la feria se lo dijeron todo. Los ojos de los vendedores y compradores ya no estaban llenos de miedo, sino de coraje, satisfacción e incluso burla dirigida a Vargas y a ellos. Los dos policías se sintieron avergonzados. Sabían que las acciones de Vargas habían cruzado todos los límites, pero nunca se habían atrevido a enfrentarlo. Ahora, una mujer, una ciudadana común, había hecho lo que ellos nunca pudieron, enfrentarse a la arrogancia de Vargas. Uno de ellos intentó calmar a la multitud con voz débil. Bueno, circulen. Esto es asunto nuestro, dijo. Aunque su voz sonaba nerviosa, nadie se movió. Los vendedores permanecieron en sus lugares, observando cómo los dos policías intentaban arrastrar el pesado cuerpo de Vargas con gran dificultad. El peso de Vargas hacía que su tarea fuera aún más humillante, y cada uno de sus movimientos era seguido por las miradas penetrantes de la gente. Se sentían como el centro de un espectáculo en medio de la feria, y la vergüenza los consumía. Con la cabeza gacha, los dos policías finalmente lograron levantar el cuerpo de Vargas y llevárselo. Sus pasos eran apresurados, como si quisieran desaparecer de la vista de todos los que habían presenciado el incidente. Pero nada podía borrar el hecho de que hoy, en esta gran feria, habían sido humillados. No solo Vargas había perdido su autoridad, sino también la imagen de toda la fuerza policial. Sabían que esta historia se extendería de boca en boca, convirtiéndose en la leyenda del coraje de una mujer llamada Valentina que se atrevió a luchar contra la injusticia. Detrás de ellos, los aplausos y los vítores de los vendedores continuaron resonando, rindiendo homenaje a Valentina. Los dos policías no miraron atrás. Solo querían irse rápidamente, llevándose consigo una vergüenza que ya no podían ocultar. Cuando la figura de Vargas fue finalmente arrastrada por sus avergonzados colegas, la atmósfera opresiva de la feria cambió drásticamente. Los vendedores, que durante tanto tiempo habían vivido bajo el miedo y la presión, finalmente pudieron respirar aliviados. Lentamente, desde varios rincones de la feria, comenzaron a escucharse aplausos. Al principio, solo una o dos personas, pero en segundos, el sonido creció, extendiéndose como una ola. Todos, tanto vendedores como compradores, vitoreaban con entusiasmo. ¡Viva Valentina!, gritó un viejo vendedor con voz fuerte, seguido de un estruendoso aplauso de quienes lo rodeaban. Levantaron las manos al aire, liberando el alivio que habían reprimido durante tanto tiempo. Valentina, todavía de pie en medio de la feria con el trozo de madera en la mano, miró a su alrededor. Su respiración aún era agitada. Vio las sonrisas y los vítores de los vendedores, que ahora la miraban con una mezcla de admiración y gratitud. Uno por uno, los comerciantes se le acercaron para agradecerle sinceramente. Una mujer cuyo puesto había sido destrozado por Vargas le tomó la mano con fuerza. Sus ojos estaban llorosos. Gracias, nena. Si no fuera por vos, no sé hasta cuándo hubiéramos aguantado a ese tipo, dijo con voz temblorosa. Otro vendedor, un hombre mayor y delgado, añadió, no solo nos salvaste hoy, sino que nos diste coraje. Teníamos demasiado miedo para enfrentarlo, pero nos enseñaste que la injusticia no puede ser tolerada. Valentina solo sonrió levemente, su corazón se llenó de calidez al escuchar sus palabras. Nunca buscó elogios ni reconocimiento, pero saber que su acción había significado tanto para tanta gente la hizo sentir orgullosa. Para ella, no se trataba solo de enfrentarse a Vargas, sino de defender a las personas que habían sido silenciadas por el miedo. La feria, que antes estaba en silencio, volvió a la vida. Los vendedores comenzaron a limpiar el desorden de sus puestos. El sonido de los regateos volvió a escucharse, aunque esta vez con un espíritu diferente. Una nueva energía fluía en el mercado, un sentido de unidad que había nacido del incidente. Pero este evento no sería olvidado.
La historia del coraje de Valentina se contaría de un vendedor a otro, de un comprador a otro. Se convirtió en un símbolo de valentía y resistencia contra la injusticia. En medio del bullicio de la feria que volvía a la normalidad, Valentina se alejó lentamente, dejando un recuerdo que nunca se borraría del corazón de todos los que estuvieron allí. No solo la recordarían como una joven hermosa, sino como una guerrera que se atrevió a enfrentarse a la tiranía,